La salud es primero. Ese fue un señalamiento que repetían con frecuencia nuestras abuelas. La salud es primero. Y este lunes queremos darle muchas ideas para que usted elija la que más le convenga y siga construyendo su salud. Bienvenidos, bienvenidas a Aprender a Envejecer. Es lunes nuevamente de salud aquí en el 11 y es lunes de mejorar su salud en Aprender a Envejecer. Le doy la bienvenida, obviamente, pues por haber acudido a nuestra cita, a este compromiso compartido de mantenernos como seres humanos plenos, saludables y conscientes. Y pues vamos a buscar aquí en este programa, como siempre, llegar a esa longevidad exitosa y, por supuesto, mantener un estilo de vida saludable. El día de hoy vamos a estar platicando de infecciones de vías urinarias en el adulto mayor y la relevancia del mismo, porque no es lo mismo tener una infección urinaria a los 20 que a los 30, y cuando vamos avanzando en la línea del tiempo, todo cambia y tendremos que aprender aquí con nuestro especialista el día de hoy, porque ya lo sabe que nuestro equipo tiene preparada para usted mucha información y ahora tenemos nuestra cápsula como siempre de inicio, que vamos a verla y después regreso para presentarles a nuestro urólogo que nos acompaña hoy del Hospital Gea González. Acompáñenme a verla juntos y regresamos. Las infecciones en vías urinarias son causadas por bacterias. Este tipo de infecciones ocurre en algún lugar entre los riñones y la uretra, de donde sale la orina. Las infecciones más comunes en vías urinarias son la cistitis, que se presenta directamente en la vejiga, y la uretritis, que afecta a la uretra. Los dos padecimientos suelen causar dolor o ardor al orinar, y como la mayoría de las enfermedades de origen bacteriano, pueden curarse con antibióticos. Las personas adultas mayores pueden llegar a ser más susceptibles a padecer infecciones en vías urinarias. Lo anterior se debe a que la persona adulta mayor puede tener menor capacidad para controlar la orina, lo que aumenta la probabilidad de que las bacterias tengan fácil acceso a las vías urinarias. Asimismo, la disminución de estrógenos en las mujeres adultas mayores puede facilitar la propagación de bacterias en la vagina o en la uretra. En el caso de los hombres adultos mayores, la próstata agrandada puede obstruir el paso de la orina, lo que los hace más susceptibles a infecciones. También ocurre que la diabetes, la falta de actividad física, una escasa higiene o el consumo frecuente de algunos medicamentos pudieran generar problemas para la liberación de orina, lo cual es un factor que aumenta la posibilidad de riesgo de infecciones en vías urinarias. Otro factor que puede predisponer una infección en las vías urinarias es la introducción de una sonda urinaria durante algún tratamiento de hospital. Esto aumenta la posibilidad de que la vejiga se infecte. Si usted sospecha que algún medicamento le está causando problemas al orinar, lo mejor es que hable del tema con su doctora o doctor. Sobre los síntomas, prevención, detección y posibles complicaciones de las infecciones en vías urinarias, hablaremos hoy aquí en Aprender a Envejecer. Y para seguir con esto, el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Pacheco Gabler. Él es jefe de la División de Urología del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Pues quisiera que nos platicara un poquito, ya en la cápsula vimos muchísimo acerca de los factores de riesgo, pero ¿cuáles son los cambios que hay en la fisiología normal del sistema urinario de los adultos mayores que favorecen estos factores de riesgo? Bueno, principalmente todo el organismo envejece, así como envejece la piel, los ojos, el estómago, los pulmones. También las vías urinarias van a envejecer. La vejiga es un músculo que se contrae para poderse vaciar. Y cuando a este músculo le añadimos algún tipo de enfermedad, sobre todo del tipo crónico degenerativo, como la diabetes, entonces esto va a tener una consecuencia importante
en las vías urinarias. Digamos, la diabetes mellitus es una de las principales causas de infección urinaria en el adulto mayor. ¿Y qué nos podría decir con respecto a las enfermedades como Alzheimer y Parkinson, por ejemplo? También tiene su repercusión. El Parkinson, una enfermedad neurológica que también puede afectar los centros digamos, de mando de las vías urinarias. Toda la acción de vaciar la vejiga está digamos, manejada por el sistema nervioso central, y esto envía una serie digamos, de mensajes para que las vías urinarias se contraiga la vejiga, se relajen los esfínteres y se pueda vaciar. Esto es un mecanismo coordinado, ¿no? Se contrae la vejiga, se relaja el esfínter, se puede vaciar la vejiga, pero en este tipo de pacientes y en muchas otras enfermedades, esa sinergia, ese método muy bien estructurado se llega a alterar, y esto condiciona que haya una disinergia, que se contraiga la vejiga pero se cierre el esfínter, y eso cause mucho estrago en vías urinarias, se mantenga mucha orina residual dentro de las vías urinarias, y eso va a condicionar infección urinaria. Y otra cosa que llama la atención en la cápsula, también lo vimos, sobre el crecimiento de la próstata, la hiperplasia de la próstata. ¿Esto favorece, es frecuente, es casi sinónimo tener crecimiento de la próstata con infección urinaria? Sí, bueno, la próstata es, digamos, es una glándula que va a crecer desde que nacemos. Claro que en mayor importancia, más o menos después de los 40 años. Y esto obviamente va a condicionar obstrucción o dificultad a la salida de la orina. La próstata forma parte del conducto que lleva la orina de la vejiga hacia el exterior a través de la uretra prostática. Y esta uretra que por donde pasa la orina se llega a obstruir completamente para no permitir la salida de orina, y eso va a hacer que constantemente el paciente no pueda vaciar como debe de ser su orina, y esto llevar pues una serie de alteraciones que va desde las infecciones urinarias, desde la formación de cálculos, de piedras dentro de la vejiga por la misma obstrucción, porque las sales de la orina se precipitan y se cristalizan y se juntan y ya se hacen piedras, a problemas de retención total que necesitan la presencia de un catéter, de una sonda, que también puede condicionar infección urinaria, ¿no? Todas esas alteraciones en la mecánica de la micción pues obviamente van a condicionar infección urinaria. ¿Cuáles son los signos y síntomas que corresponden a la infección urinaria? Bueno, principalmente es un aumento en la frecuencia, un aumento en la urgencia, o sea, el paciente refiere urgencia para poder orinar, va a haber dolor, va a haber ardor al orinar, inclusive podemos iniciar con sangrado, ¿no? La expulsión de sangre a través de las vías urinarias, el pujo, ¿no? La necesidad de pujar, la sensación de vaciamiento incompleto, el dolor que le llamamos por encima del pubis, ¿no? en el bajo vientre, de que el paciente no puede vaciar la vejiga. Eso sería, digamos, de los principales datos que nos puede dar una infección urinaria. ¿Esta gran cantidad de manifestaciones clínicas depende de la localización de la infección? Sí, definitivamente. Las infecciones urinarias se pueden clasificar desde simples a complejas, de vías urinarias bajas, de vías urinarias altas. Puede infectarse el riñón, por ejemplo. Las infecciones de riñones son procesos en los cuales el dato cardinal es el dolor de espalda, que dicen, ay, me duele el riñón, ¿verdad? Que siempre llegan y, doctora, me duele el riñón, y siempre le dice uno, el riñón lo duele. Es un dolor constante, en ocasiones muy intenso, y sobre todo la fiebre. La fiebre altísima, fiebres de 39, 40 grados, a veces no tienen otro síntoma más que la pura fiebre, y digamos, el dolor del riñón, como dicen los pacientes, a veces es muy poco, pero sí la fiebre. Ese es un dato cardinal de la infección urinaria complicada, y sobre todo en vías urinarias altas. En vejiga es más el aumento de la frecuencia, la urgencia,
En muchos pacientes, hombres o mujeres, es la incontinencia, ¿no? El paciente dice, es que no alcanzo a llegar al baño, se me sale, ¿no? Me da el deseo y tengo que estar en el baño porque si no, no llego. O las mujeres que se tienen que poner una toallita que tienen que sanitaria. usar un protector. En los niños, digamos, es diferente porque el niño no tiene mucho comunicación, pues obviamente es el llanto, es la fiebre, pero si un dato muy característico de infección urinaria crónica en niños es el que sean de bajo peso o baja talla, que no crezca, que no ganen estatura o peso. Eso hay que siempre buscar que pueda haber una infección urinaria oculta que nos esté dando esas condiciones. Ahora ya vimos esta parte de la sintomatología que se presenta. ¿Hay infecciones urinarias que no dan síntomas? Pues no es la frecuencia, sí puede haber infección urinaria que no hay síntomas. Hay pacientes que pierden mucho la sensibilidad al dolor, sobre todo los pacientes diabéticos. Ellos constantemente, la diabetes disminuye mucho el sistema inmunológico, las defensas, y muy fácilmente van a estar infectados. O sea, una gran parte de los pacientes con diabetes va a cursar con infección urinaria. Y muchas de estas ocasiones no dan síntomas, ¿no? De repente, no, doctor, pues... Uno ve el examen y es cuando uno se entera que está... Exacto, llegan y refieren quizás que hay un mal olor o una orina muy concentrada. Dice, ay, doctor, es que me huele mucho mi orina, ¿no? Sí, es frecuente que se asombren y digan, pero no me duele nada. Exacto, o el mal olor, pero eso es lo que es característico, ¿no? En esos casos sí... A veces no hay síntomas y están infectados. Hacen un cultivo y salen más de 100,000 unidades formadoras de colonias de la bacteria. La más frecuente de vías urinarias es la E. coli, ¿no? Es una bacteria que en su hábitat normal es el intestino, pero que le encantan las vías urinarias y tenemos un gran problema porque en la actualidad hay una resistencia grandísima a los antibióticos, inclusive a antibióticos de última generación como los carbapenémicos que son efectivos contra las cepas estas de formadores de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Bien, doctor, pues me gustaría que nos hablara mucho más acerca de esto y sobre todo del diagnóstico y del tratamiento, pero ¿qué le parece que vamos al corte? Y usted en casa, claro, le invito a que se quede con nosotros porque seguimos aquí mejorando nuestra salud y aprendiendo todo sobre las infecciones de vías urinarias y cuál es la relevancia en el adulto mayor. Vamos al corte. Ahora que regrese a Cuernavaca, voy a volver a dar clases ahí en Cuernavaca. Es la idea de uno, dejar huella y dejar su técnica con alumnos para que no se pierda la esencia de uno. Son como mis hermanos porque pues tengo más de 40 años que convivo con ellos, entreno con ellos y cosas que nos pasan, nos platicamos. Y la cosa es sumar, no restar. Pues tener una vejez digna y darme el gusto que hice lo que más me gusta. Pues que toda la gente de mi edad se dé la oportunidad de hacer algo, de luchar y que no se queden ahí en la esquina, que salgan adelante, yo puedo. Y seguimos platicando el día de hoy sobre infección de vías urinarias con el doctor Carlos Pacheco Gabler, que nos visita desde el Hospital Doctor General Manuel G. González. Y, querido doctor, si me acompaña, vamos al siguiente sondeo, que es parte de las preguntas de nuestro público. Vamos. Claro que sí. César Sánchez Rodríguez, 54 años. Si a mi edad ya es necesario hacerme un estudio de vías urinarias. Qué importante pregunta, César. Muchísimas gracias. ¿Qué le decimos, doctor? Sí, obviamente el varón a partir de los 40 años tiene la necesidad de realizarse una revisión, sobre todo la próstata, ¿no? Y esto incluye una revisión en general de vías urinarias. Digamos, en los estudios de chequeo anual, desde que uno está trabajando o ingresa uno a algún trabajo, algún empleo, hay que hacerse exámenes, pero sobre todo si tiene unos síntomas, es digamos más la indicación.
en el hombre, en la mujer a partir de los 40 años, el chequeo general de la mujer desde que inicia su vida sexual activa, o en niños desde que notamos que tiene cierto problema de que se orinan en la noche o Claro. tienen urgencia. En fin, realmente lo que da el dato es el síntoma. Pero en el hombre, en el varón, a partir de los 40 años es importante el empezar a checarse su próstata, y eso incluye la revisión de vías urinarias. Doctor, una vez que integramos toda esta sintomatología y pues el paciente ya nos contó todo, ¿cómo nosotros integramos el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de una infección? Principalmente pues el interrogatorio, ¿verdad? La historia clínica, los antecedentes, los hábitos higiénico-dietéticos, qué tan frecuentemente orina, cuántas veces se para en la noche a orinar, si tiene una urgencia, si le aumenta la frecuencia, qué tanta cantidad de líquidos ingiere, en fin, todo eso. Y hay antecedentes de expulsión de cálculos, si hubo alguna cirugía en vías urinarias de bebé, digamos, todo eso, los antecedentes son muy importantes para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y en qué casos ocupa usted un urocultivo? ¿A qué paciente se le pide un urocultivo? Generalmente el paciente cuando llega con una infección urinaria, en el hombre cualquier infección urinaria se considera una infección urinaria complicada. En la mujer es menos frecuente, digamos puede ser una cistitis de novo, de primera ocasión, que no requiere hacer un cultivo, pero si tenemos a la mano la oportunidad de hacer cultivo, yo en general a todos mis pacientes les recomiendo hacer un cultivo de orina antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. ¿Por qué en el hombre se considera complicada de inicio? Por la anatomía. Para que un hombre tenga infección urinaria realmente necesita haber alguna alteración secundaria a un proceso obstructivo, a la formación de un cálculo. La mujer por su anatomía tiene una uretra muy corta y muy fácilmente pueden subir bacterias del exterior hacia las vías urinarias y dar infección sin tener en sí algún problema obstructivo o algún cuerpo extraño o alguna otra alteración. Bien. Doctor, con respecto al urocultivo que nos mencionaba, generalmente viene con un complemento que se llama antibiograma, y de ahí quiero dar paso a preguntarle qué hay del tratamiento. Sí, yo creo que esto sí, afortunadamente las autoridades han ya regulado mucho el uso de antibióticos, porque el uso, desuso y mal uso de los antibióticos han condicionado muchísima resistencia a los antibióticos, y antibióticos que anteriormente respondían muy bien en el tratamiento a cierto tipo de infecciones, ahora necesitamos usar antibióticos más fuertes, inclusive de mayor costo. Y con la regulación que hay actualmente solamente se da o se surte una receta de antibióticos y va prescrita por un especialista o por un médico general. Yo creo que sí hay que hacerle caso al antibiograma, pero... ¿Que nos podría describir un poquito más qué es el antibiograma? Sí, el antibiograma es un cultivo que se hace de la orina, y dentro del cultivo, ya una vez que ha crecido una bacteria, la E. coli, por así decirlo, se ponen diferentes, se llaman discos con los medicamentos diferentes, y se ve que tanto inhibe el crecimiento alrededor del disco. Mientras más inhiba el disco, quiere decir que es más potente. Si no lo inhibe, quiere decir que es resistente a la bacteria. Y entonces, en base a eso, nos entregan un diagnóstico y dicen, para esta E. coli es sensible a ampicilina, cefalosporinas, es resistente a rifampicina, a fosfomicina, o es muy sensible. Y también nos dan la cantidad de mínima inhibitoria, qué tanto inhiben o no. Entonces podemos inclusive escoger el que más pueda inhibir el crecimiento bacteriano. Doctor, pero también hay que ver mucho la epidemiología del lugar donde uno está. A considerar todo, absolutamente. Sí, porque por ejemplo en mi hospital
Hay antibióticos que no usamos porque sabemos que la resistencia es arriba del 30%, y esto es en base a los estudios epidemiológicos que lleva ahí el control muy estricto de todos los pacientes que se manejan. Inclusive los antibióticos nos los regulan los infectólogos, los epidemiólogos. Bien, doctor, ¿a qué se le llama una infección urinaria crónica? Es una infección que está repitiendo por el mismo bicho, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No pues, hay un tiempo por estable? lo menos que en un año más de 2, 3 infecciones urinarias es considerada como una infección crónica. Si pudiera darnos estrategias para nuestros adultos mayores y hablando en terreno de la prevención, que es lo que más nos interesa en este espacio, ¿qué nos podría decir para evitar tener infecciones de vías urinarias si pudiéramos dar 6 puntos? Bueno, principalmente evitar el uso de catéteres o sondas, ¿no? Si un paciente tiene un problema obstructivo por próstata, pues hay que operarse para quitarse todo eso. El tomar los suficientes líquidos, se recomienda entre 1 litro, 1,5 litros de líquidos al día. El vaciar frecuentemente la vejiga, el corregir alteraciones anatómicas o la presencia de cálculos. Si tiene la mujer la vejiga que le llaman caída, ¿no? Que es la cistocele, pues hacer una corrección, el buen control de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el llevar un buen régimen alimenticio, el llevar sus controles de azúcar. Eso sería, digamos, en general algo que podría servir a todos los pacientes. ¿El jugo de arándano les ayuda? Sí, el jugo de arándano se ha visto que inhibe de cierta forma el crecimiento bacteriano, es un medicamento que acidifica la orina. Actualmente hay vacunas hechos de liofilizados de E. coli que se toman durante una temporada y también nos ayudan a mejorar las infecciones. Que se utilizan tanto en tratamiento como en prevención. Como en prevención, así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Nos ha dado muchísimas herramientas para combatir las infecciones urinarias, pero sobre todo para hacer conciencia a nuestros adultos mayores. Usted en casa, pues ya escuchó al doctor toda esta gran cantidad de síntomas que pueden estar predisponiendo a que usted tenga una infección de vías urinarias, y sobre todo lo más importante es que siempre tenga una opinión médica responsable que le ayude a conservar su salud. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a usted en casa, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Mejorando mi Salud. Nos vemos el próximo domingo, ya lo sabe, con Pati Kelly, y el lunes los espero aquí. Todavía no se termina, seguimos con nuestros consejos de salud sobre las medidas higiénicas en casa para seguir reforzando este tema de prevenir las infecciones urinarias. Ya lo sabe que siempre al final tenemos a Pam Montes de Oca con nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Para prevenir infecciones urinarias se recomienda tener hábitos saludables, tanto higiénicos como alimenticios. De acuerdo con la Clínica Mayo, cambios pequeños en esos hábitos pueden ayudarnos a evitar síntomas molestos como ardor, sangrado o dolor al orinar. Las recomendaciones básicas son dosificar la cantidad de agua que se bebe durante el día, evitar el alcohol y las bebidas procesadas como los refrescos de cola que afectan el buen funcionamiento de los riñones. No consumir alimentos y bebidas irritantes como refrescos, chocolate, frutas ácidas, que es el caso de naranjas, toronjas, limones y algunos jugos de frutas, la leche y los productos lácteos, así como las comidas muy condimentadas a base de tomate o picantes. Otro consejo que le puede resultar muy benéfico es comer alimentos con alto contenido de fibra como lentejas, frijoles, frutas y vegetales frescos. Hay otros hábitos que, además, estimulan el buen funcionamiento de la vejiga. Tener horarios establecidos para ir al baño, hacer ejercicios con los músculos del suelo pélvico y del esfínter urinario con asesoría de su médico o doctor especialista. Tomarse el tiempo necesario a la hora de ir al baño para permitir que la vejiga se vacíe por completo. No aguantar las ganas de ir al baño, evitar usar prendas ajustadas y nunca automedicarse. Finalmente, es muy importante mantenerse activo haciendo ejercicio lo más que se pueda, ya que la actividad física mejora el control de la vejiga. De hecho, se sugiere hacer al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada de bajo impacto, como caminar, pasear, estiramientos suaves,
andar en bicicleta o nadar. Todo esto para aprender a prevenir las infecciones urinarias. Y buen inicio de semana para las personas mayores que nos ven desde la señal de El 11. Les mandamos un gran saludo hasta Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y en Nayarit. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y miren, si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden seguir por la señal internacional. Y en las redes sociales nos encuentran como El 11 México. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes en las diferentes plataformas como Lalito Pans Pans nos escribe y nos dice: buenos días, feliz principio de semana, doctora Citlali. Muchas gracias, Lalito. Teodoro García nos dice: saludos desde Zumpango. Muchas gracias, Teodoro. Siria dice: me gusta este programa, gracias. María Reyes dice: mil felicidades, me encanta su programa. Bien, y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Yo los invito a que sigan disfrutando la programación del 11, pero antes a bailar Cumbia del Mole con el Grupo Care. ¡Vámonos! Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey. De noche sueño contigo. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que la fiesta torito se ha de quemar. Para el cagazo manda por la pasión de sol.